Este es su programa Una pausa en el camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Yo soy Daniel Ospina, soy pastor de la Iglesia Universitaria en la Universidad Adventista de Colombia y hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido para nosotros. Es el profesor Haisber Peñuela, profesor de nuestra Escuela de Teología en la Universidad Adventista de Colombia. Profesor Haisber, qué bueno tenerlo, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ospina, por su invitación. Estamos estudiando un tema fascinante, extraño, pero podía ser la decisión entre vida y muerte para muchos. Está hablando el tema de esta semana, Satanás y sus aliados, en el marco del estudio del Apocalipsis. ¿Por qué este tema es de trascendencia? ¿Por qué tiene tanta importancia? Tal vez deberíamos hacer una oración antes de comenzar. ¿Le parece bien? Me parece muy bueno. Por favor. Padre de amor, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra para escuchar la voz de Dios. Hay tantos amigos y hermanos que necesitan recibir este tema para saber cómo librarnos de las trampas del enemigo y para salir vencedores en Cristo Jesús. Amén. Danos, Señor, tu Santo Espíritu en esta hora. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para comer el pan del cielo. Bendícenos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Profesor Haisber, ¿por qué este tema, Satanás y sus aliados, debe ser un tema importante o un tema de estudio para la iglesia hoy? Claro que sí, y seguramente nuestros amigos estarán en acuerdo que el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, presenta el desenlace final. Es decir, el libro del Apocalipsis describe cuáles serán las estrategias de Satanás, del enemigo, y cuáles serán sus aliados. Y por supuesto nosotros debemos tomar decisiones de cuál lado vamos a estar. Qué tema tan importante, porque tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con las decisiones que tomamos hoy y qué camino tomaremos en el resto de nuestros días en esta tierra hasta el momento cuando el Señor venga a buscarnos como suyos. Profesor Peñuela, la verdad siempre tiene enemigos. ¿Por qué? Satanás anda tratando de destruir la verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad? Lo desenmascara. ¿Qué hace la verdad contra él? Bueno, nosotros encontramos que el texto bíblico, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, encontramos una constante persecución a los hijos de Dios, porque el gran conflicto es un ataque directo al gobierno de Dios, a todo lo que representa la santidad y el cielo. Entonces, ese personaje, ese es la tarea de él a través de toda la historia. Por eso los hijos de Dios, a través de todas las páginas de la Biblia, van a encontrar dificultades, pruebas, pero también van a encontrar que hay un todopoderoso que los protege y que los defiende. ¿Qué tan importante es eso, profesor? Quiero recalcar eso de nuevo. Hay un amigo que me quiere salvar y hay un enemigo que es un mentiroso. Y todo ser humano en la tierra, incluso tiene influencia sobre el cielo, tiene que tomar decisiones cada día por elegir al único campeón. Pero profesor, hay una advertencia al comienzo del estudio de esta semana, y es que aunque el Apocalipsis nos dice qué va a suceder, no nos dice en algunas ocasiones cuándo va a suceder ni cómo va a suceder. Díganos un poquito de lo cuidadosos que deberíamos ser en tratar de adivinar, de inventar cosas en relación con lo que la Biblia no ha enseñado aún. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque especialmente el libro del Apocalipsis y algunos otros libros también de la Biblia, pero especialmente el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, contiene un lenguaje que es particular, un lenguaje que es único, es un lenguaje profético, es decir, simbólico. Y cuando nos encontramos a este tipo de lecturas y encontramos símbolos de cuernos, de bestias, ¿cierto?, de espadas, encontramos una serie de circunstancias que debemos permitir tiempo para estudiar con calma, estudiar con diligencia, pero estudiar y dejar que la misma Biblia sea la intérprete. Amén. No imponer textos o interpretaciones sobre él. Tenemos una sola guía, la palabra de Dios. Y en la segunda lección de la semana aparece la bestia que sube del mar. ¿Puede ayudarnos a entender quién es esa bestia, cómo se comporta, qué características tiene? Muy bien, eso está en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. El capítulo 13 del libro del Apocalipsis está casi en el centro del libro. El Apocalipsis está dividido en dos secciones, básicamente, una histórica que va hasta el 12 y una profética que comienza en el 13. Es decir,
el capítulo 13 comienza a describir una serie de circunstancias del panorama profético de toda la historia. ¿Qué tal si comenzamos a leer un par de versículos para comenzar a describir, a encontrar qué dice la Biblia acerca de este poder? Dice el capítulo 13, el versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Lo primero que tenemos que decir aquí es que es una bestia. Desafortunadamente, en algunos momentos se ha tornado este término como despectivo, ofensivo, sí, pero no, simplemente el término bestia en lenguaje profético simbólico está haciendo referencia a un poder, a un reino. ¿Y de dónde uno encuentra eso? Pues bueno, si vamos al libro de Daniel, recordemos que aquí en el libro de Daniel encontramos 4 descripciones de 4 bestias, ¿cierto? Un león, un oso, un leopardo y una cuarta que es muy diferente a las demás. Y el mismo capítulo 7 nos dice que esos animales o esas bestias representan reinos. Entonces aquí en el capítulo 13 lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que sube del mar es un reino. ¿Pero qué es el mar? Dice, bueno, ya sabemos que es un reino, pero ¿qué es el mar? En el Antiguo Testamento encontramos que esta imagen, los enemigos de Dios suben del mar. Qué interesante, los enemigos del mar. Ustedes quizás han escuchado la palabra Leviatán. Por allá en Job, por allá en Isaías nos dice que hay un animal que es el enemigo de Dios que sube del mar. De hecho, los hijos de Dios tienen que pasar pruebas con las aguas. Si vemos desde el diluvio en adelante, ¿cierto? Encontramos que los de Dios enfrentan esa serie de circunstancias que surgen del mar. Pero el mismo libro del Apocalipsis nos dice que esas aguas, que esos mares, que esos símbolos representan naciones, representan reinos. Me gustaría leerles ese versículo porque me parece fundamental lograrlo entender. En el capítulo 17 del Apocalipsis, el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y eso de ramera qué es? Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Un capítulo fascinante que es el capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos a una mujer que es impura llamada ramera. De hecho, en la Biblia o en Apocalipsis hay 2 mujeres. Una pura, que es la iglesia de Dios, y una impura, una ramera, que es la iglesia que no sigue a Dios, por supuesto, que está en contra. Dice el capítulo 17 que esta mujer o esta iglesia se sienta en aguas. Y más adelante, eso en el capítulo 17, versículo 1, pero en el versículo 3 dice que esta mujer o esta iglesia se sienta sobre la bestia de Apocalipsis 13, sobre la primera. Entonces encontramos aquí que las aguas representan naciones y que esas naciones se convierten en enemigos de Dios. Profesor Heisberg, en medio de este tema, aparentemente cuando ese poder va a entrar a dominar la tierra, ¿hay alguna esperanza para el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios finalmente va a salir triunfante o estamos aplastados y perdidos? Bueno, siempre la Biblia describe, y eso es lo interesante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nos esconde nada. Nos dice, mire, este es el peligro, pero hay esperanza. Cuando vamos más adelante, vamos a encontrar que ese enemigo será derrotado. Por eso nosotros cuando doblamos rodilla y oramos a Dios y nos encomendamos al Dios Todopoderoso, estamos en la certeza y en la confianza que estamos de parte de aquel que venció y que seguirá victorioso. Profesor Heisberg, nuestro tiempo por hoy ha terminado. Gracias por acompañarnos. El siguiente tema es emocionante, nadie va a querer perdérselo. Las actividades de la bestia que sube del mar. Es un privilegio haberlo tenido en esta hora con nosotros. Lo esperamos en el próximo segmento.